Rade, Rade. Hoy vamos a intentar hacer un análisis sobre qué es la verdadera masculinidad. Yo creo que hay una gran confusión en relación al entendimiento de lo que significa ser hombre. Así como cuando usamos un pote de miel y cae una gotita de miel por el exterior y tomamos contacto con esa gotita, de la misma manera estamos tomando contacto con lo superficial o lo externo al ver a las personas, en este caso a los hombres. Pero funciona para las mujeres también, ¿no? Está muy relacionado, solo que voy a tocar el tema de la masculinidad. Al tocar esa gotita, al probar esa gotita, solo estamos experimentando lo que está afuera del pote, lo que queda, lo que se expande desde adentro. La gotita de miel. Pero no está el pote abierto. No está visible. La idea, el contenido, la idea principal es contactar con el contenido del pote. Esto que vemos aquí es el pote de la miel. Nosotros en nuestro interior tenemos el contenido, que es lo que le da valor verdadero a la carcasa que cubre el contenido interno de nuestra realidad profunda. ¿Y qué tiene que ver esto con ser un hombre? Que hoy en día, tanto los hombres como las mujeres han perdido los valores originales de los seres humanos y los han cambiado por valores superfluos, falsos, porque tienen que fingir constantemente, ¿no? En las páginas web, en el Facebook, en el TikTok, ¿no? En YouTube, por todos lados se montan apariencias, las personas actúan para representar un papel, pero también representan un papel cuando están charlando, cuando están teniendo una relación de pareja, cuando estamos teniendo una relación de conquista, cuando están siendo conquistadas las personas. Y todo esto se debe a que hemos perdido nuestra conexión con lo divino. Pero, ¿y por qué perdimos la conexión con lo divino? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Pasó que desde tiempo inmemorial venimos acumulando creencias establecidas paulatinamente en nuestro inconsciente. Estas creencias nos distancian de nuestra realidad interna porque generan un filtro con el cual observamos nuestra realidad interna y la realidad externa. Y debido a que no solo somos nosotros los que observamos esta situación, sino que toda la sociedad, entramos en un bucle de la telaraña de la humanidad, donde todos establecen patrones de conducta que están relacionados a acciones o actitudes previamente establecidas por los conflictos de creencias limitantes que son aceptadas por la sociedad. Estos conflictos se establecen en el inconsciente, en la parte más profunda de la mente humana. Y pueden ser muy antiguas, pueden venir de nuestros padres, pueden venir de los padres de nuestros padres, de los padres de los padres de nuestros padres.
pueden haberse establecido incluso kármicamente en vidas pasadas. Algunos específicos, pero o sea, siempre hay creencias establecidas dentro de nuestra percepción kármica. Esto funciona por más que creas o no en el karma, no importa si yo creo que el fuego quema o creo que el fuego no quema. Si lo toco, me quemo. Entonces, para que estas creencias se remuevan, necesitamos hacer un trabajo profundo. Mayoritariamente es útil entrar en contacto con personas que pueden ayudarnos. Pero si uno no está interesado tal vez en buscar este tipo de personas, lo más práctico es investigar. Investigar de verdad. A título de información, les voy a dejar algo muy didáctico. Yo sigo la cultura védica, como uno puede ver aquí. La cultura védica estuvo escondida mucho tiempo en el idioma sánscrito. O sea, todo lo que era la historia, todas las descripciones del conocimiento, la filosofía, la psicología, la ciencia védica. Y hace poco tiempo, gracias a esa persona que está ahí, aquí, para acá, a él, se tradujeron por primera vez literaturas del sánscrito al inglés y después empezaron a traducir en todos los idiomas, pero después empezaron a surgir más traductores, ¿no es cierto? Más allá de todo eso, el Bhagavad Gita es una de las escrituras más renombradas y conocidas de la literatura védica y tiene 18 capítulos que describen un conocimiento impresionante sobre las relaciones profundas de la espiritualidad en cada uno de nosotros y los diferentes condicionamientos que nos limitan a desenvolver una percepción errada de nosotros mismos y del entorno. Entonces, trayendo a colación el Bhagavad Gita, quiero leerles 3 mantras, nada más que 3. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la masculinidad? Porque aquí en estos 3 mantras se describen las cualidades que un hombre de primera clase, y ojo, cualquier mujer también puede lograr este tipo de cualidades, y cualquier hombre, ojo, no estamos generando ninguna competencia entre hombre y mujer, porque justamente eso es lo que nos tiene distraído, el competir en vez de compartir. Pero estas cualidades son justamente las que las creencias limitantes han hecho con que nos distanciemos de ellas. Y son importantísimas para recuperar, cultivar, trabajar en ellas. Más allá de que están direccionadas a un entendimiento mayoritariamente védico, traten de prestar atención a la lectura y van a ver cómo esto encaja en cualquiera de nosotros, en cualquier momento, en cualquier situación. Lo que aquí buscamos es sabiduría, es conocimiento, es información para mejorar como seres humanos. Capítulo 16 del Bhagavad Gita, tal como es, la naturaleza divina y demoníaca. Atento a esto, divino y demoníaco. Si por alguna razón tienes algún dogma o tabú o concepto limitante o disonancia cognitiva que te hace juzgar estas palabras y te molestan, descártalo momentáneamente. En realidad son hechas para poder entender qué es qué. Leamos. Capítulo 16, texto 1 al 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios
estar preparado a renunciar a cosas relacionadas con nuestro ego. El estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia. Y esto puede ir a profundo, no solo estar relacionado con no actuar violentamente ante los demás, sino a nuestra alimentación, muchas otras cosas más. La veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y el ansia de honor, prestigio, ¿no? Estas cualidades trascendentales. ¿Qué significa? Que nos hacen trascender el mundo material. Oh, hijo de Bharata, le pertenecen a hombres piadosos que están dotados de una naturaleza divina. ¿Qué implica todo este breve conocimiento de los millones de mantras que hay en los Vedas? Este es uno solo. Aquí nos da una breve descripción de cómo debería actuar un hombre. Este tipo de actitud también puede ser usado por una mujer, no hay ningún problema. Pero enfoquémonos en lo que estamos hablando. ¿Qué hace que no seamos veraces, que no estemos libres de la ira? La ira a veces es reaccionar de una manera violenta a situaciones que nos saturan o nos ponen en circunstancias complicadas. Por ejemplo, ¿no? Estar libre de la codicia. No codiciar por querer disfrutar de la materia. Todas estas no cualidades o cualidades, depende del punto que lo veamos, ¿no? Son generadas, o sea, la distancia que tenemos de todas estas cualidades, mejor explicado, son generadas por creencias limitantes establecidas en nuestro inconsciente que nos direccionan a actuar de manera que vayamos en contra de nosotros mismos, porque cuando tenemos estas cualidades desenvueltas en nosotros mismos, naturalmente vamos a brillar, vamos a transformarnos en hombres piadosos que están dotados de la naturaleza divina. Por ende, lo único que tenemos aquí como problema principal es nuestra distancia de vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y las creencias limitantes, o sea, la creencia de ser lo que no somos o de tener que actuar como no deberíamos tener que actuar, son las que nos limitan de ser la persona que realmente somos. Y al actuar de estas maneras, liberándonos de las creencias limitantes, vamos a tener mucho éxito en la vida, en todos los aspectos: espiritual, económico, financiero, emocional, sexual, familiar. Porque los resultados que se le manifiestan a una persona que tiene buenas cualidades siempre van a estar cargados de una buena fortuna, prosperidad, éxito, riqueza. Es parte natural del boomerang de la existencia de la vida. Con respecto a cómo actuamos, es que recibimos. 2 versos más, son cortitos. El orgullo, la arrogancia, el ser engreído, la ira, la aspereza al comunicarnos y la ignorancia. Estas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. Oh, hijo de Prita, ¿qué significa eso? La naturaleza del alma es divina. Estamos condicionados
a desenvolver una naturaleza distante de lo divino. Y eso es lo que sería considerado demoníaco. Pero en realidad no somos más que personas que nos hemos distanciado de nuestra fuente, la fuente original. Acá dice el último mantra, que esto me encanta. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio, la prisión. Ese es el punto principal. ¿A dónde nos conducen las cualidades que hemos desenvuelto? ¿Y a dónde nos conducen las cualidades que deberíamos desenvolver? Estudiar estos temas es esencial, remover las creencias limitantes que no nos dejan manifestar nuestras cualidades naturales. Es la meta principal de todo ser humano. Hombre, mujer, y si es posible, transformarnos en buenos padres para empezar a cultivar estas cualidades en nuestros hijos. O tal solo para que no se condicionen, que no crean o que creen. Creer, crear. En sí mismo limitaciones o creencias que se establezcan para empezar a limitarlos. Esa es la idea del padre y de la madre, obviamente, cuando hablo a ambos, ¿no? Y ahí está nuestra gran responsabilidad para con nosotros, para con nuestros hijos, para con el entorno. Todo está interconectado. Intenten comprenderlo, intenten remover sus creencias limitantes y lograrán una vida completamente exitosa. Se los garantizo. Muchas gracias por escuchar. Suscríbanse, comenten, compartan. Es muy importante hacerlo porque de esta manera expandimos verdadero conocimiento. Muchas gracias. Radhe Radhe.